Si abrís vuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 10, será aquí en este pasaje de la palabra de Dios que estaremos considerando las verdades que esta mañana nos animan, nos alumbran a enfrentar un día más, una semana más y un año más. Esta predicación de esta mañana no está pensada especialmente para un comienzo de año, pero sin duda es un buen momento para que podamos traer estas verdades a nuestra mente. La predicación de esta mañana podría titularse Firmes y adelante. Firmes y adelante. Y ese es el reto, el llamado para la Iglesia de Dios a enfrentar cada día y cada minuto hasta que el Señor venga y firmes en el llamado y en la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, en el poder de tu palabra tú creaste todo lo que existe. Señor, es por tu palabra que tú nos has revelado tus promesas, Señor, tu fidelidad, tu carácter, que más allá de la revelación en la creación, nosotros podemos leerlo en tu infalible y inerrante palabra. Señor, conocemos y sabemos el poder que tiene tu palabra. Señor, no volverá a ti vacía sin que cumpla y haga aquello que tú decidiste hacer con tu palabra. Señor, es por medio de tu palabra que nosotros hemos nacido de nuevo, estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, siendo enemigos tuyos. Por medio de la simiente incorruptible de tu palabra hemos nacido de nuevo. Es por medio de tu palabra que somos santificados. Es por tu palabra que somos preparados para toda buena obra. Es por tu palabra, Señor, que nuestra mente, Señor, se renueva cada día para que así podamos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Es tu palabra que nos ha prometido lo que Cristo ha cumplido y cumplirá de una manera perfecta. Y es tu palabra la que nos trae consuelo y fortaleza en cada momento de nuestra vida. Es tu palabra, Señor, que está a la misma altura que tu propio nombre. Señor, por eso tu palabra la necesitamos por la obra de tu Espíritu Santo en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades que exaltan al único Dios verdadero y que nos alumbra y nos ilumina para comprender y conocer nuestra necesidad absoluta de tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Un comienzo de año es un momento propicio para mirar atrás, para recordar en el año lo que Dios ha permitido. Podemos mirar en este año pasado y creer que hemos demostrado estar firmes. De tal modo que miramos al futuro y estamos confiados de que seguiremos firmes. Podemos mirar al pasado y creer que no estábamos tan firmes como pensábamos. De esta manera miramos al futuro y no estamos seguros de que podamos permanecer firmes. Pero a la luz de este pasaje aprenderemos en principio dos cosas. Tener cuidado sobre lo que creemos de nuestra firmeza y considerar la verdadera firmeza en la cual estamos. Primero, tener cuidado en lo que creemos sobre nuestra firmeza. Y eso va acompañado con considerar las posibles consecuencias de pensar equivocadamente que estamos firmes. Pero a continuación, este pasaje nos enseña a considerar las verdaderas razones por las que un creyente está firme. Y en primer lugar, no es pecado creer que uno está firme. No necesariamente es pecado estar convencido de que uno está firme. Dios no desea ni pretende que salgamos de aquí dudando de nuestra firmeza. Estos versículos no son puestos para que dudemos. Estos versículos son puestos para que pongamos a prueba nuestras convicciones
Y si están equivocadas, vengamos a la verdad en la cual estamos firmes. El creyente está llamado a creer que está firme, porque ¿sabes qué? Esta es la verdad. El creyente está firme. Versículo 12, mira lo que dice. Por tanto, así que somos llamados aquí a examinar las razones por las que creemos que estamos firmes. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Pero el cuidado, esa precaución sobre nuestra firmeza, es creer que estamos firmes por razones equivocadas. De nuevo, no es pecado ni es malo estar seguro de nuestra firmeza, pero debemos poner a prueba para que examinemos si las razones por las que estamos firmes son adecuadas y no son equivocadas. En ocasiones nos sentimos frustrados al darnos cuenta de que a pesar de todos los años de creyente que llevamos, estamos más atrasados espiritualmente de lo que pensábamos. El problema en esta situación es que la realidad de lo que pensábamos no se correspondía con la realidad de nuestro estado espiritual. En muchas ocasiones nos equivocamos por un convencimiento que no se corresponde con la realidad. Creíamos que éramos mejores de lo que en realidad éramos. Creíamos que estábamos más firmes de lo que en realidad pensábamos. Y a la luz de este pasaje, Pablo le llama a la iglesia de Corintios a considerar y tener cuidado, no vaya a ser que crees que estés firme, pero en realidad estés a punto de caer. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de haber sido salvados, nuestra consideración sobre nosotros mismos era engañosa. No nos veíamos como en realidad éramos. No nos creíamos pecadores. Nos creíamos con el derecho a recibir el bien. Pero cuando hemos sido salvados por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, el Espíritu Santo nos convenció de nuestra verdadera situación y condición. Pensábamos que no éramos pecadores y no estábamos en deuda con nadie, pero el Espíritu Santo nos hizo ver nuestra verdadera situación. Éramos pecadores y estábamos endeudados con Dios, éramos enemigos de Dios y merecíamos su justa ira. Y era necesario para nosotros un Salvador. El único es Cristo, el Señor. Pensábamos entonces que fue por nuestra decisión que nosotros aceptamos a Cristo. Fue cuando fuimos salvados que pensamos que nos salvamos, tomando una decisión, escogiendo a Cristo, aceptando su regalo y amando a Cristo. Pero de nuevo, por la misericordia de Dios y el alumbramiento de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, como hemos leído esta mañana, primera de Juan, no le amamos nosotros a Él, sino que fue Él el que nos amó a nosotros primero. Así que cuando pensamos que fuimos nosotros quienes escogimos a Dios, nos dimos cuenta que fue Él quien nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. No sé si te das cuenta que aún en nuestro proceso, en la vida cristiana, hay cuestiones en nuestra mente que deben ser alumbradas por la verdad. Teníamos consideraciones sobre nosotros que no eran correctas y adecuadas. Y a lo largo de nuestra vida continuamos en nuestra necesidad de ser renovados a conocer nuestra verdadera condición espiritual. Debemos dejar de creer que estamos firmes por algo que provenga de nosotros. Este es el punto. Nunca estamos firmes por algo que tú hagas, por algo que provenga de tu esfuerzo. La firmeza, en muchas ocasiones, continuamos pensando que proviene de nuestro esfuerzo y capacidad por mantenernos fieles, pero continuamos necesitando la gracia de Dios. Aún en cada momento de nuestra vida no hay en nosotros y en nuestras obras nada en la que podamos poner nuestra confianza. No hemos sido mejorados, hemos sido transformados y no hay nada en nosotros que Dios esté aprovechando. Todo lo que hay en nosotros, Dios lo está cambiando. Y aún cuando creemos que estamos firmes siendo hijos de Dios, nuestra firmeza descansa en nuestro esfuerzo y nuestras obras. El que piense que está firme, no hace mal pensando que está firme. Escucha esto, el que piense que está firme no hace mal pensando y sabiendo que está firme. Pero tiene que poner a prueba las razones por las que cree eso.
Tiene que poner a prueba cuáles son las razones por las que está firme. Mira, el creyente, el que ha sido salvado por Dios, por su gracia, por medio de la fe en la obra y la persona de Cristo, está firme. Nunca perderá su salvación, porque nunca la ganó por sí mismo y no es capaz de mantenerla. Así que el verdadero creyente puede estar seguro de esta realidad. Su salvación es segura y firme. Estar firmes. Nos referimos primero a esto, a la salvación. Pero no solo a la salvación, sino también a la confianza de sostenernos en medio de cualquier circunstancia, que podemos llamar convicciones, firmes en convicciones. Las convicciones son aquellas cosas que sabemos que son realidad y nos capacitan para la vida, para tomar decisiones, para fortalecernos, nos mueven nuestros actos, mueven nuestros sentimientos. Son aquellos que se ponen a prueba en momentos difíciles. Aquellas verdades en las que estamos convencidos son verdades firmes si corresponden con las bíblicas. Porque en muchas ocasiones estas convicciones pueden ser bíblicas o no bíblicas. Pueden ser ciertas o estar equivocadas. Pueden ser correctas o incorrectas. Por lo tanto, darán resultados o serán inútiles. Así que debemos estar confiados en nuestra firmeza. Hermano, hermana, amigo, solo en Cristo hay salvación asegurada por toda la eternidad. Y en Él todo lo necesario para vivir vidas para su gloria. Y eso ha sucedido en el año 2021 y sucederá en el 2022. Dios no cambia, Cristo no cambia y su verdad es eterna. Ahora, es bueno que cuando uno pone a cuenta las cosas del pasado para enfrentar el futuro, pongamos a prueba lo que sabemos de nuestras convicciones bíblicas. ¿Por qué estamos firmes? Veamos un momento este pasaje. Y vamos a tener 2 puntos en este pasaje. En primer lugar, el primer punto, las razones equivocadas de la firmeza aparente. Las razones equivocadas de una firmeza aparente. Una firmeza que parece ser firme, pero en realidad no lo es. Y lo primero que debemos decir sobre esta firmeza aparente es que está basada en razones equivocadas. Tú puedes estar seguro de estar firme. Y eso está bien mientras sea por buenas razones. Pero aquí somos llamados a considerar cuáles son las razones por las que creemos estar firmes. Versículo 12. El que cree que está firme, tenga cuidado. Esta palabra tenga cuidado es examine sus razones. Ponga atención a lo que piensa y a lo que cree. Esto está llevado tanto para creyentes como para incrédulos. Aquellos que han sido salvados, aquellos que todavía no se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Es una verdad que debemos considerar. Observa el contexto de este pasaje. Al final del capítulo 9, mira conmigo, al final del capítulo 9, versículo 26. Mira en tu Biblia. 1 Corintios 9, 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Espero que nadie ponga en duda que Pablo es un verdadero creyente. Ni siquiera él pone en duda su salvación, pero presenta la realidad de que debemos poner a prueba nuestras convicciones a fin de no dar por buena cualquier pensamiento que nos traiga una seguridad equivocada. Una seguridad equivocada. Y Pablo nos dice que la seguridad de su salvación y lo que confirma que él no haya quedado descalificado no es su propio esfuerzo y su propia obra. No. Ni siquiera que alguien pueda ser salvado por medio de nuestra predicación. Bueno, yo he llevado a personas a Cristo, eso confirma que estoy firme en mi salvación. Pero eso no asegura que no seamos descalificados, que hayamos sido usados para llevar a alguien a los pies de Cristo. Pero tampoco asegura que no seamos descalificados nuestro esfuerzo y nuestro mérito en cómo corramos la carrera.
sino que Pablo dice que corre la carrera negando la confianza en él mismo. Observa un momento conmigo. Parece que él está corriendo la carrera como si dependiera de él. Pero observa conmigo esto, versículo 24. Corred de tal modo que ganéis. Por tanto, aquí lo que Pablo nos está diciendo es que hay un modo de correr la carrera que ya hemos ganado. Aquí Pablo nos está diciendo de que la carrera la ganaremos por nuestro esfuerzo, sino que debemos correr la carrera como si dependiera de nosotros. El modo en que debemos hacerlo no es que pongamos confianza en nosotros, sino que pongamos esfuerzo. Que no descuidemos que el modo en que corremos la carrera no importa. Ya está ganada, no pasa nada. Pablo está asegurando que él está corriendo la carrera de un modo concreto, ya que eso también pondrá a prueba si en verdad es un verdadero creyente. Versículo 25. Observa cómo continúa él diciendo, se abstiene de todo. Y tal expresión es una renuncia a confiar en nuestras propias capacidades naturales. Una renuncia a confiar en nuestro propio pensamiento. Una renuncia a buscar la satisfacción propia en lugar de buscar la gloria y la satisfacción de aquel que nos llamó. Y Pablo confronta a estos creyentes en sus jactancias. Mira un poco más atrás, en el capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es decir, creyentes que no están guiados por el Espíritu. Esos son los creyentes espirituales, sino los creyentes que están guiados por lo carnal, por el pensamiento carnal, guiados por las pasiones carnales. Os he hablado como a niños en Cristo, que no tienen discernimiento. Versículo 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. ¿Y cómo esto se ve? Que son carnales en su manera de correr. Mira lo que dice. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto es, ¿no hay diferencia entre vosotros y un no creyente? ¿Estáis dejándoos guiar por vuestras pasiones carnales en lugar de dejaros guiar por el Espíritu y su palabra? Y esto se muestra, versículo 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no sois simplemente hombres? Es decir, ¿no estáis mirando y viviendo, poniendo vuestra confianza en el hombre en lugar de en Cristo? Estos creyentes de Corinto creían estar firmes porque seguían a la persona adecuada. Creían que ellos estaban firmes porque seguían al predicador adecuado y correcto. Unos a Pablo, otros a Apolo, otros a Pedro. Cuando dice el versículo 5, ¿y qué es pues Pablo? ¿Qué es pues Apolo? Pues servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero ¿qué? Aquí no importa quién plantó y regó. Aquí lo que importa es si Dios ha dado el crecimiento. Versículo 7, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riegan son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. De ahí viene este contexto del llamado a ¿alguno piensa que está firme? Bueno, tenga cuidado, examine cómo está edificando su vida, cómo está corriendo la carrera, porque hay un solo fundamento. Cristo es el fundamento. Ten cuidado si poniendo la mirada en Pablo, en Apolo o en los hombres, has puesto a esos hombres como el fundamento y no a Cristo. Porque la firmeza depende del fundamento. Mateo capítulo 7, Jesús dijo eso. Hay dos edificios, ¿verdad? Que representan a dos hombres. Dos hombres que edifican su casa. Y vienen pruebas y vienen circunstancias.
pero lo que marca la diferencia no es lo que se vio fuera, sino el fundamento. Así que somos llamados a poner la mirada en Cristo. Por eso continúa Pablo en el capítulo 9, ahí en el versículo 26, por tanto yo de esta manera corro. Dos maneras que aquí Pablo destaca, dos maneras. Primero, con la mirada puesta en la corona incorruptible de Cristo. Con la mirada puesta en la corona incorruptible de Cristo. Dice ahí, no como sin tener meta. Es decir, aquí hay una manera negativa de decirlo. Pablo está diciendo, yo no corro como si después de toda la carrera no hubiera ninguna recompensa. ¿Cómo corre uno un maratón cuando sabe que no va a ganar? ¿Cómo la corre? A lo mejor ni llega a la mitad. ¿Cómo juega uno un partido cuando sabe que no va a ganarlo? Aquí el punto, Pablo está diciendo, la manera en la que corro es teniendo en la mirada la recompensa que tendré al final. Esa es la manera en la que corro. Pongo todo mi empeño y mi esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Mi empeño y mi esfuerzo no es la seguridad de mi firmeza. De eso no va a depender mi recompensa. Mi recompensa vendrá porque ya ha sido comprada como una corona incorruptible que Cristo ha comprado por precio de sangre. No es una carrera infructuosa en la que no esperamos ninguna recompensa, sino que la recompensa es por gracia y por sus méritos, los méritos de Cristo. La segunda manera en la que Él corre es luchando contra el pecado. Luchando contra el pecado. De esta manera peleo no como dando golpes al aire. Es decir, no peleo sin ningún enemigo identificado. Peleo de una manera concreta, versículo 27, sino golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Pablo sabe la realidad que él mismo ha escrito en Romanos capítulo 7, que lo que quiere hacer es lo que no hace. Y lo que no quiere hacer, eso es precisamente lo que hace. Y él está corriendo la carrera considerando aquello que está frenándolo en la carrera y no es otro que él mismo. Su propia naturaleza pecaminosa que está presente aún y que dice Hebreos 12:1, el pecado que tan fácilmente nos envuelve, se nos pega. El pecado es así, fácilmente está apegado a nosotros y no es tan sencillo desquitarse. Y esta es la forma en la que Pablo está diciendo que él corre la carrera porque es consciente de las razones adecuadas en las que él puede correrla. De otro modo, corre el peligro de quedar descalificado, porque aún él podría estar engañado por otras razones que le venderían o le presentarían una razón equivocada de firmeza. Pablo pone otro ejemplo de algunos que corrieron la carrera pero quedaron descalificados. Por eso a partir del capítulo 10, versículo 1, dice esa palabra, porque no quiero que ignoréis. Y ahí Pablo va a traer el caso de personas que quedaron descalificados. Y este es el caso de Israel. Ahí Israel es puesta como ilustración de aquellos que parecían ser parte del pueblo espiritual y solo confiaron en sus esfuerzos en la carne, pero no eran verdaderos salvos. Esto es lo que significa el versículo 5. Mira lo que dice ahí, versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, sino que quedaron tendidos en el desierto. Esto es una ilustración para expresar y enseñar una verdad espiritual. Que algunos, y esta es lo que se enseña aquí, que algunos pensando estar firmes, lo piensan por razones equivocadas y su final será la caída, la destrucción. La palabra de Dios no nos mete en la duda, nos saca del falso engaño, del engaño y nos trae a las convicciones correctas. Hermano, esto no es para que dudes de tu salvación, sino para que estés confiado y seguro de tu firmeza en Cristo. Esto es una ilustración de esta verdad espiritual que algunos pueden pensar o buscar equivocadamente que son salvos, pero Dios no se agrada de ellos. Como veremos más adelante, el contraste de estos que quedaron tendidos en el desierto es completamente diferente a los verdaderos creyentes que Dios preserva en medio de la prueba y los capacita para que puedan resistir
Están ahí en el versículo 13. Lo que sucedió a Israel en el desierto y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sucedió entre varias cosas como plan de Dios, es para que tú y yo aprendamos. Mira, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y mira el versículo 11. Estas cosas sucedieron y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos, es decir, para la enseñanza de los creyentes de la Iglesia después de la venida de Cristo. Así que leamos desde el versículo 1 cuáles son estas razones equivocadas. Capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Observa, versículo 7. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Aquí tenemos básicamente dos razones equivocadas de una firmeza aparente. Dos razones equivocadas de una firmeza aparente. Si estás poniendo tu confianza de estar firme, incluso de creer que eres salvo en alguna de estas dos, ten cuidado porque estás en una situación de peligro, de caída. La primera es las experiencias idealizadas. Las experiencias idealizadas. Una experiencia idealizada. Y lo veremos estas dos en estos versículos que acabamos de leer. Una forma en que creemos que estamos firmes, equivocadamente, son las situaciones y las experiencias ideales. Estas están mostradas en los primeros 4 versículos del capítulo 10. Aquí hay 5 experiencias idealizadas a los ojos humanos que nos harían ser todos de una misma firmeza, una misma seguridad. Estas 5 experiencias idealizadas son ilustrativas de aquellos que disfrutaron los israelitas y que si fueran el motivo para creer que están firmes, no lo es. No fue así. Estas son las 5 experiencias. Versículo 1. Estuvieron bajo la nube. Es decir, todos fueron guiados por una columna de nube que les daba sombra durante el desierto, como Éxodo 13 nos dice. La segunda experiencia, versículo 1, pasaron el mar, es decir, disfrutaron y fueron testigos de la liberación de Dios cuando cruzaron el Mar Rojo, en Éxodo 14. Versículo 2, la tercera experiencia idealizada, fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Y escucha, esto no es referencia a un bautismo de agua, ni un bautismo espiritual, sino que muestra que esas dos referencias del versículo 1, estuvieron bajo la nube y pasaron bajo el mar, fueron a través de un liderazgo único, que fue Moisés. Así que tanto en el mar como con la nube, todos estuvieron rodeados, involucrados por un liderazgo ejemplar que fue Moisés. Recuerda lo que hemos dicho antes, algunos creían que eran de Apolo y otros eran de Pablo y otros de Cefa y otros de MacArthur y otros de Piper y otros de este y del otro. Y aquí está diciendo, mira, todos estos tenían a un solo líder ejemplar, Moisés. En cuarta experiencia idealizada,
Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y escucha, se refiere al alimento literal, físico, que recibieron por el poder espiritual. Se refiere a un alimento físico que vino a través del poder sobrenatural de Dios, haciendo que el maná y las codornices vinieran milagrosamente y haciendo que el agua surgiera de una roca seca, de una piedra. Observamos que todas estas experiencias no son experiencias internas, escucha, son experiencias externas. Son situaciones en las que uno pudo ver y estar presente, pero no necesariamente cambió el corazón del judío. Estuvieron allí, pero el hecho de que estuvieran allí y vieran aquello no cambió el corazón del judío, del israelita. No es una referencia de cómo Dios obró en el corazón, sino que ellos fueron testigos de las bendiciones externas que Dios les mostró. Y esto mismo se ve en Hebreos 6. En Hebreos capítulo 6, puedes verlo en tu casa. Hay personas que son expuestas a las bendiciones de estar en medio del pueblo de Dios. Y ellos confían en esas experiencias para estar firmes. Es que yo un día me puse en pie. Es que yo un día hice la oración del pecador. Es que yo un día hablé en lengua. Un día me dijeron esto o lo otro. Y las personas que ponen su confianza en las experiencias idealizadas están a punto de caer. Porque no son las experiencias externas las que muestran la verdadera firmeza, sino, como veremos más adelante, la experiencia obrada en el corazón por la soberana obra de Dios. En un nuevo nacimiento que se muestra en obra de santificación en la vida de un creyente. Observa también cómo aquí, en estos 4 primeros versículos, se usa una palabra repetida. La palabra aquí que Pablo está usando, guiado por el Espíritu Santo, esta palabra todos. Mira esa palabra todos. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Versículo 2. Todos fueron bautizados. Versículo 3. Todos comieron la misma comida. Versículo 4. Todos bebieron la misma bebida. Pero continúa ese versículo 5, pero la mayor parte de ellos no se agradó Dios. Así que lo importante no es si tú formas parte del todos, sino si formas parte de algunos, de esa pequeña parte, que Dios se agradó y por gracia Él salvó. No fueron todos estos que Dios no se agradó de ellos los que no lo consiguieron por su esfuerzo, sino ninguno de ellos agradó a Dios porque pusieron su confianza en su esfuerzo y no en las promesas de Cristo. Si tú pones tu fe en ti, tu fe está muerta y te llevará a la muerte. Y Dios no se agrada de aquellos que no tienen una fe puesta en Cristo. Así que Pablo nos dice que no ignoremos para examinar nuestras razones, para creer que estamos firmes, que se trata de cumplir una experiencia idealizada. Porque Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, no porque no participaron de esas experiencias. Escucha, si se trata de participar de unas experiencias, todos los que participaron no estuvieron firmes. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. No porque esté en la participación de esas experiencias religiosas, externas, esa sea la razón de nuestra firmeza. Y me refiero a experiencias idealizadas. Porque todas estas eran buenas experiencias, no eran malas experiencias, eran ideales. Más de uno de nosotros hubiera querido estar allí, ¿verdad? Probablemente. Pero estas experiencias ideales son contrastadas con el pasaje de las experiencias que no serían ideales para una persona que es un hijo de Dios. Tú y yo tenemos un problema con lo que Dios permite en nuestra vida. Tenemos un problema. Y es que creemos que las cosas que Dios permite en nuestra vida tienen que ser ideales para nosotros. Y eso excluye sufrimiento, eso excluye pruebas, preocupación, temores. Precisamente es lo que Pablo después viene a mostrarnos en el versículo 13. No ha sobrevenido, mira ahí, versículo 13, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, si hay una situación ideal,
es la que está bajo el control de Dios, a pesar de que sea una prueba dificultosa. Pero eso lo veremos más adelante. Pero observa un momento aquí en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. ¿Lo lees ahí? No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. ¿Qué significa esto? En primer lugar, escucha, la palabra tentación, que está ahí traducida como tentación, es la misma palabra en el griego que se traduce en otros lugares como prueba, Ahora, dependiendo del contexto de la palabra, se traduce como prueba o se traduce como tentación. Pero es la misma palabra en el original. La diferencia entre una prueba y una tentación, ¿cuál es? ¿Cómo decidimos traducir esto como prueba o como tentación? Se traduce prueba cuando se refiere a una situación que nos puede llevar al pecado, pero que finalmente ha resultado en obediencia y piedad. Una situación que nos podría llevar al pecado, pero que al final ha resultado en una obediencia y piedad. Pero se traduce como tentación aquella prueba que también nos puede llevar al pecado y además se consumó, nos llevó a pecar y resultó en pecado. Y eso se ve con claridad en Santiago capítulo 1, como ahí Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, en ese contexto la prueba es una situación de dificultad que nos rodea, en que la fe que es dada por Dios tiene oportunidad de dar frutos de obediencia. Ahora, en el mismo capítulo, en Santiago 1, versículos 13 y 15, se nos dice que nadie diga cuando es tentado, es la misma palabra, pero no se pone prueba, se pone tentado. Que nadie se le ocurra decir cuando es tentado, soy tentado por Dios. Continúa diciendo Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí se está mostrando que esta palabra no se refiere a una prueba de fe que resulta en obediencia, sino que nos ha llevado esa prueba a ser responsables de que hayamos caído en el pecado porque hemos sido seducidos. Nosotros mismos somos responsables de haber caído en el pecado en esta prueba. Por tanto, la situación idealizada que Israel pasó en el desierto no fue una prueba de tentación en la que Dios hizo que cayeran muchos. No. Fue una prueba en la que muchos de ellos tomaron confianza en aquellas circunstancias y en su propio esfuerzo como pueblo de Dios, sin humillarse a la grandeza y a la santidad de Dios. En segundo lugar, vuelve conmigo, 1 Corintios 10, versículo 13, está en una forma negativa que corrige nuestro error de apreciación, nuestro error de cómo vemos las cosas. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. ¿Por qué dice no os ha sobrevenido este tipo de tentación? Este negativo muestra una corrección a tu pensamiento, que sería el positivo. Pablo está guiado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 10, 13, diciendo, tú piensas que esta tentación es única y no es común a los hombres. Y Pablo te dice, mira, no. La tentación en la que tú estás, o más bien, perdón, la prueba en la que tú estás, no es una prueba diferente a las demás pruebas de los hombres. Y esta frase, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres, nos muestra que normalmente pensamos lo contrario. Pensamos, y como Pablo nos corrige de esta forma, pensamos que la corrección consiste en varias formas de pensar equivocadas. Que cuando sufrimos una prueba, escucha, creemos que no merecemos tal prueba. Cuando sufrimos una prueba, creemos que no merecemos tal prueba. ¿Por qué estoy pasando esto? Y la respuesta sería, ¿y por qué no? ¿Qué crees que tú tienes para que esta prueba no la pases?
En ocasiones pensamos que hay ciertas circunstancias que tienen que ver con pecados o con personas pecadoras o con personas que hacen algo y sufren las consecuencias. Y si sufrimos, entonces que algo malo hemos hecho. O si sufrimos, pensamos que no merecemos tal prueba. Pensamos equivocadamente que no entendemos por qué tenemos que sufrir esta prueba. Y no solo expresamos la tendencia natural a huir del sufrimiento. Es decir, Cristo dijo que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, hay una tendencia natural de nosotros a huir del sufrimiento, pero escucha, en muchas ocasiones creemos equivocadamente que estamos firmes porque ponemos nuestra confianza en las experiencias idealizadas. Cuando viene una experiencia que no nos parece justa para nosotros, ahora ya la firmeza se tambalea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra confianza en las experiencias que creemos que merecemos. Cosas malas le pasan a personas malas. Eso es la mentira del hombre. Cosas malas le pasan solo a personas malas. Esta forma de pensar estuvo en la mujer de Job. Cuando Job estuvo enfermo y sus hijos murieron y perdió todo lo que tenía, ¿qué dijo su mujer? Mira, merece creer en Dios mientras Dios te dé buenas cosas. Ahora la mujer de Job le dijo, ¿por qué conservas tu integridad? Y le animó a suicidarse. Anda, maldice a Dios y muérete. Pero la sabiduría de Dios en la boca de un hombre imperfecto, un hombre necesitado de gracia, salvado por la gracia de Dios, la sabiduría de Dios habló por medio de ese hombre y dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Has hablado como una mujer necia. Y continúa diciendo, en todo esto Job no pecó con sus labios. Por tanto, es un error, aún para los creyentes, que cuando vienen situaciones que no son ideales, nuestra firmeza se tambalee. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos un pensamiento soberbio y orgulloso en nuestra mente de decir, yo no merezco estar sufriendo esto. Y sabes, nadie podrá decir que Dios te prometió otra cosa diferente. Dios no te prometió una vida ausente de sufrimiento y de experiencias ideales. Segunda razón equivocada de una firmeza aparente. La primera hemos dicho las experiencias idealizadas. La segunda tiene que ver con el descuido ante el pecado. El descuido ante el pecado. Observa conmigo 1 Corintios 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no hagamos algo. ¿No hagamos qué? De una manera general se nos dice a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Así que ese ellos lo codiciaron, ¿a quién se refiere? Es muy importante. No se refiere a todo Israel. Se refiere a aquellos de los que Dios no se agradó. Quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Quedaron tendidos y se nos muestra aquí ejemplo de las razones de por qué quedaron tendidos. Porque codiciaron lo malo. Descuidaron las pasiones que le llevaban a codiciar, a desear lo malo. La codicia por lo malo caracteriza a los que creen que están firmes, pero no lo están. Si tú crees que estás firme y eso es un cheque en blanco para descuidar tu pecado, cuidado. Cuidado. Dice ahí, continúa precisamente en este contexto, que los que codiciaban el pecado a la vez creían estar firmes. A la vez creían estar firmes. Y esta es una situación de extremo peligro que no justifica tu pecado, pero que sí justifica el llamado del versículo 12. Versículo 12, por tanto, ese por tanto es un llamado urgente. Espérate un momento, que aquellos que pensaban estar firmes murieron en el desierto porque amaron el pecado, codiciaron el mal. Pensaban que estar firmes, pero no era así. Y Pablo dijo esto también en Romanos 6, versículo 1, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O ya que hemos salvado por gracia, entonces esto es cheque en blanco para pecar? De ninguna manera. Y si es así, entonces estás preparado para demostrar tu caída, que no estás firme. Según Primera de Juan, como hemos leído,
en esta mañana y estamos leyendo estos domingos, el que anda en pecado, el amor de Dios no está en él. El que descuida su pecado, no el que peca, sino el que anda en pecado. Todo creyente peca. Y el que no peque, hace a Dios mentiroso, ya ha pecado. Pero el que anda en pecado, esto es, el que ama el pecado, el que descuida el pecado, el que no confronta su pecado, el que no abandona su pecado, no prosperará. Pero no podemos pensar que estamos firmes cuando una actitud de tolerancia y de descuido al pecado está presente en nuestra vida. Y por eso el contexto de la iglesia es un contexto que cuida a la iglesia, cuida el testimonio de Cristo, pero también confronta el pecado de los creyentes. Cada uno de nosotros necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios en nuestro pecado. Pero cuando somos confrontados en ocasiones huimos de esa confrontación. Y cuando eso es un patrón, huir de la confrontación del pecado, eso lo que demuestra es que tal persona es un gentil publicano, en las palabras de Mateo 18. Porque renunció todo llamado al arrepentimiento. Esa persona no era un verdadero creyente. Somos llamados a examinar si estamos creyendo estar firmes junto a una actitud descuidada de nuestro pecado. ¿Hay un pecado tolerado en tu vida? ¿Hay un pecado que tú justificas y has pintado de blanco? ¿Hay un pecado en el que dices, si es que esto yo no puedo deshacerme de él? Si estás descuidando tu actitud de manera negligente ante el pecado, cuidado, que aunque crees que estás firme, es una señal de posible caída. Versículo 7. No seamos idólatras. El primer ejemplo de 4 ejemplos que hay aquí. No seamos idólatras. Es un mandato. No seáis idólatras. Y estos son ejemplos de cómo ellos amaron el pecado. No seáis idólatras como fueron algunos de ellos. Escucha ese alguno de ellos porque se va a repetir. Ese alguno de ellos se refiere de los que Dios no se agradó. De los que Dios no se agradó, unos pecaron con idolatría, otros fornicaron, otros provocaron a Dios o probaron a Dios, otros murmuraron. Es decir, no todos pecaron del mismo modo, pero todos acabaron en el mismo hoyo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no importa si no pecas con idolatría, que si pecas con murmuración, vas al mismo hoyo. Que si eres descuidado con algún pecado en tu vida, estás en un grave aprieto. No seamos idólatras como fueron algunos de ellos, es decir, no todos tenemos problemas con los mismos tipos de pecados, pero todos tenemos problemas con el pecado en general. La idolatría aquí no solo se refiere a una estatua creada por hombres y a la que se adora y se alaba. La idolatría aquí se refiere a buscar la satisfacción propia de nosotros como el ídolo principal. Porque mira lo que dice ahí, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Dónde está el ídolo? Dime, ¿dónde está el ídolo? Podría haber dicho, como está escrito, hicieron un becerro de oro. ¿No? Pero no está aquí el ídolo. El ídolo fue la excusa. El ídolo verdadero era cada uno de ellos. Querían disfrutar de los placeres. A diferencia de Moisés, que teniendo los placeres como hijo de la hija del faraón, renunció a los placeres de Egipto. Y eso en ocasiones, el ocio, el entretenimiento, las cosas que el mundo nos ofrece, lo toleramos como un pecado en nuestra vida. Versículo 8, no forniquemos como algunos fornicaron y murieron en un día 23.000 personas. Posiblemente se refiere a la misma escena de Éxodo 32, en el que murieron 3.000 personas y probablemente por el resto de una plaga que hubo en ese momento serían el resto de 20.000 personas. Pero el punto es que diferentes pecados merecen el castigo de la muerte física, como sucedió en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11, y debemos de tomar de la mesa del Señor de una manera digna. Y continúa diciendo, porque algunos de los que han tomado de manera indigna y toleran el pecado, están dormidos. Es decir, una manera de decir, han muerto. Han sido disciplinados. Así que esa firmeza no solamente se refiere a que no seas salvo, esa firmeza también se refiere a que estás a punto de ser disciplinado. Ten cuidado, no sea que caiga, no de la salvación, sino de un estado de seguridad en la vida en la que Dios va a traer disciplina y muerte.
Versículo 9, no provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Este tercer ejemplo de pecado debemos confrontar en lugar de confiar en nuestra firmeza. Mientras permitimos estos pecados en nuestra vida, debemos arrancarlos. Se muestra en un pecado de provocación. Significa tentar. Es decir, aquí Dios no puede ser tentado. Es decir, Dios no puede ser llevado a una prueba en la que Él peque. Pero Dios es probado. Dios es probado. Y en este punto, estos hombres probaron a Dios. Dios no pecó, pero Dios respondió como Él había prometido hacer. Ellos pusieron a prueba a Dios. ¿Cómo lo hicieron? La situación hace una directa relación con la muerte que estos recibieron. Fueron muertos por serpientes. Y esto es la escena que se encuentra en Números 21. Y si tuviéramos tiempo, vamos a Números 21, donde el pueblo habló mal contra Dios y contra Moisés. Cuestionaron la bondad de Dios. Dijeron que Dios no tiene buenas intenciones. Fueron desagradecidos. Detestaron el alimento que Dios le dio. Dijeron, este alimento es miserable. Fueron desagradecidos. El pecado de desagradecimiento y de menospreciar el cuidado y la bondad de Dios merece la muerte por serpiente. Como no, nuestro pecado de ingratitud que toleramos en nuestra vida, que muestra arrogancia, que muestra soberbia, autosuficiencia, es un pecado que aquellos que piensan que están firmes pueden mostrar una de dos, o que no son creyentes, o que siendo creyentes serán disciplinados con una disciplina dura por el amor de Dios. El cuarto pecado es del mismo modo considerado como un pecado tolerable, pero estaba presente en la escena de la serpiente, cuando ellos murmuraron, versículo 10, no murmuréis. No sé si ves el patrón de pecados graves a nuestros ojos, a un pecado más tolerable a nuestros ojos. Como Pablo está diciendo, no, yo no peco así, no, yo no peco así. Llega al final y dice, no murmuréis. ¿Y quién de nosotros puede decir, yo no peco así? Y esta escena nos lleva a Números 16, y no solo aparece la murmuración contra el liderazgo de Moisés y los sacerdotes, sino que se muestra que murmuraron siendo rebeldes a la palabra de Dios, siendo rebeldes a la palabra de Dios. Y estos pecados caracterizan a aquellos que creen que están firmes, pero pueden juguetear con el pecado. Hermano, si estás pecando, abogado tenemos para con el Padre. Así que no hay razón por la que no confesar tu pecado y apartarte de él y asirte a su gracia. Pero si estás jugueteando con el pecado y tolerándolo y siendo descuidado y crees que estás firme y vivirás para siempre así, ten cuidado. No vaya a ser que Dios traiga disciplina en tu vida. Y si estás jugueteando con el pecado y no te has arrepentido y no has creído en Cristo como tu Salvador, es la oportunidad, es el momento. Hazlo ahora. Ponte en paz con Dios porque no sabemos hasta cuándo estaremos. Toma este llamado como un llamado de reconciliación. Todo pecado es una ofensa a el infinito Dios Santo y merecerá el castigo infinito en el infierno. Y solo el amor y la gracia infinita de Dios, que se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en la cruz y fue cargado sobre él el pecado de los que habrían de creer en él y venció la muerte, te puede salvar. Solo Él te puede reconciliar. Solo hay salvación en Cristo. Pero si amas a Cristo, entonces debes vivir una vida como Él vivió. Recordemos entonces que no es pecado creer estar firme, sino que es un problema creer que está firme por razones equivocadas. Y terminamos aquí, 2 razones correctas de la firmeza del creyente. Este es el segundo punto de este texto. 2 razones correctas de la firmeza de todos los creyentes. En primer lugar, la firmeza del creyente está asegurada a pesar de las experiencias. Recuerda que esto es un paralelo. Al principio dijimos, algunos creen estar firme basado en experiencias idealizadas. Pero aquí ahora Pablo nos dice que el creyente está firme a pesar de las experiencias, que no sean ideales y no estamos firmes porque suceda lo que esperamos. Escucha esto, no estamos firmes porque sucede lo que esperamos. No estamos dudosos
de nuestra firmeza porque sucede lo que no esperamos. Está sucediendo algo que no esperamos que suceda a un hijo de Dios y eso nos lleva a la duda, nos lleva a la inseguridad. ¿Por qué? La firmeza está asegurada a pesar de las experiencias que vengan a nuestra vida. Y ya lo hemos visto de pasada antes, pero enfatizamos lo que la Biblia enfatiza. Mira, después del versículo 12, mira conmigo, se nos muestra que las pruebas que nos sobrevienen es la forma en la que Dios demuestra que estamos firmes. No está ahí por casualidad. Versículo 12 nos dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo poner a prueba o saber que estoy firme? Pues trayendo una correcta manera de pensar sobre las experiencias que Dios permite en nuestra vida. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. La situación en la que estáis pasando no ponen en duda vuestra firmeza, a no ser que provenga del pecado, como hemos dicho, a no ser que venga del pecado. Pero si son situaciones que traen dificultades, pruebas, que es común a todos los hombres, ¿por qué dudar de la firmeza? Si es la forma en la que Dios demuestra la firmeza. Si vas a Génesis, encuentras cómo Dios va a probar a Abraham pidiéndole a su hijo Isaac como sacrificio. ¿Cómo es probada la fe? Precisamente la fe se prueba que está firme en una experiencia en la que nosotros creemos que es razón para dudar de la firmeza. Así que la firmeza estamos seguros porque es a pesar de las experiencias, a pesar de las circunstancias. Las pruebas y los sufrimientos forman parte de la vida, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Por otro lado, no pensemos que somos dignos de lástima cuando sufrimos. A veces sufrimos y creemos que nuestro sufrimiento es el mayor. Nadie sufre más que tú. Pero este sufrimiento, dice Pablo, que es común a todos los demás. No eres digno de ninguna lástima. Y Pablo cita muchas pruebas que están presentes en su propia vida como pastor. En 2 Corintios 4 o en el capítulo 11, en Romanos 8 nos dice que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nuestra firmeza entonces no disminuye por los sufrimientos. Nuestra firmeza no disminuye por las experiencias. Estamos firmes en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios demuestra ser una roca inamovible cuando es puesta a prueba. Recuerda lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Cómo Jesús compara a aquellos que pensaban que estaban firmes y a aquellos que en realidad estaban firmes. Mateo 7, en esa predicación del Sermón del Monte. Dice literalmente Mateo 7:24, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Dice ahí Jesús, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26, todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Se veían iguales. Es más, sufrieron lo mismo. Mira lo que dice. Y cayó lluvia y vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, lo mismo que en la primera. Pero esa casa cayó y grande fue su destrucción. ¿Eres tú de aquellos que ponen en duda la firmeza de tu edificio cuando estás en medio de pruebas? ¿O eres tú el que en medio de las pruebas te refugias en la firmeza de Cristo, en la palabra de Cristo, en sus promesas? Segunda razón de una firmeza correcta del creyente, un discernimiento bíblico. Un discernimiento bíblico. Mira lo que dice ahí. Que en medio de las pruebas sabemos conforme a la palabra de Dios que Él sigue al control de las cosas. Que suceden porque Dios tiene un plan. Su plan es perfecto, en el que está incluido el sufrimiento y las pruebas. Pero el discernimiento bíblico es que sabes que esas pruebas no se han escapado de su mano. Mira, 3 formas en las que tenemos un discernimiento bíblico. 1 Corintios 10, 13. 3 formas de un discernimiento bíblico. Sabes que Dios es fiel. Saber cómo es Dios. Su fidelidad. Cuando conocemos a Dios, entonces entendemos las cosas que Dios hace.
A medida que conocemos a Dios, entonces entendemos las cosas que Dios hace. Cuando no entiendes las cosas que Dios hace, eso muestra que no conoces a Dios todavía lo suficiente como para confiar en lo que Él hace. Y dice ahí 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero continúa diciendo, y fiel es Dios. Esto te quita a ti de la escena y pone a Dios en el centro de la firmeza. No se trata de ti, la firmeza, se trata de cómo es Dios. La firmeza de nuestra salvación no descansa en ti y en mí, en nuestras capacidades, en nuestros merecimientos, en lo que nosotros consigamos alcanzar, ni nuestras experiencias, sino cómo es Dios. ¿Sabes cómo es Dios? Dice aquí Pablo, Dios es fiel. Y ese es un discernimiento bíblico de su naturaleza, que trae la seguridad de nuestra firmeza. Estamos firmes por la fidelidad de Dios. Dios es fiel y eso se relaciona con su verdad. Las palabras de Dios son verdad. Su palabra no pasará ni dejará de cumplirse. Él es digno de confianza, Él es perfecto en todo lo que ha dicho. Salmo 110, versículo 5, lo vimos el otro día. Dios lo ha jurado y no se retractará. Y eso nos lleva a la seguridad de pensar que Dios nos salvó, pero ahora ha cambiado de parecer. Nos eligió, pero ahora ha visto que se ha equivocado de elección. O no somos dignos de ser elegidos. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? No puede ser. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? No puede ser. La fidelidad de Dios en la que descansa nuestra firmeza. No en tu fidelidad, en su fidelidad. Porque cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Segunda cosa que nos trae un discernimiento bíblico y es una razón adecuada de nuestra firmeza. La soberanía de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios. Y escucha, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Y subraya esta palabra, no permitirá. Se refiere a su soberana voluntad. Las cosas suceden por la voluntad de Dios. Y Él permite o no permite conforme a su voluntad soberana. Las cosas que suceden, que no son agradables al carácter santo de Dios, no se han escapado de su mano, aunque sí las ha permitido porque ha formado parte de su decreto, de su voluntad decretada, que no cambia. Él tiene un propósito para todo lo que sucede. Y dice ahí, Dios no permitirá que las pruebas que Él permite en tu vida sean superiores y te hagan caer. Nuestra firmeza descansa en la soberanía de Dios. Observa que el punto aquí no se centra en la capacidad de cada uno. Escucha, que este es el error de este versículo. El error más generalizado de este versículo es pensar que Dios va a traer una prueba viendo tu capacidad y entonces trae una prueba conforme a tu capacidad. No es así. Eso no enseña el versículo. Lo que el versículo está enseñando no es la capacidad que tú y yo tenemos y la prueba es conforme a esas fuerzas nuestras, sino que Él no permitirá que las pruebas que Él trae a nuestra vida den un resultado diferente al cual Él se ha propuesto. Él no permitirá que esa prueba nos lleve a la destrucción. Sea una prueba que no podamos soportar. Ahora, ese podamos soportar no habla de tu poder, porque aquí viene el tercer elemento, que muchas veces nos equivocamos en este versículo. Sé que me he pasado ya de tiempo, lo siento, pero tenemos que terminar aquí, esto es importante. Mira, versículo 13. Tercera razón de un discernimiento bíblico es la provisión de Dios. La provisión de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que, ¿qué hace Dios? Provee. Mira, si se tratara de tu fuerza o la mía,
para soportar las pruebas, no aguantaríamos, no soportaríamos. No es que tú tengas capacidad para soportar una prueba de 50 kilos en ti mismo y entonces Dios trae una prueba de 50 kilos para tu vida. Y a medida que vas ejercitando y ahora 55, trae una prueba de 55. No, eso no es lo que este texto dice. Él no dice que trae una prueba conforme a tu capacidad. Él dice que te capacita para todas las pruebas que Él permite. Eso es lo que dice. Su provisión es suficiente para toda prueba. Míralo conmigo. Sino que con la tentación proveerá. A los vellos de punta, ¿verdad? Proveerá. No solamente Él provee de la prueba. Él provee junto a la prueba. ¿De qué? También la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Es decir, si Él nos proveyera de la vía de escape, no podríamos resistirla. Así que estos no murieron en el desierto porque fue una prueba por encima de sus capacidades. No. Y no depende de la fidelidad tuya para no quedar como ellos en el desierto. No. Los que no cayeron en el desierto es que Dios les proveyó de una vía de escape. Por gracia, Dios ha provisto de un camino para soportar cualquier prueba. Es Cristo, su gracia y su palabra suficiente para encontrar la fortaleza, el consuelo, el poder en cada situación como una vía de escape. Esto no se refiere a una puerta abierta que se soluciona el problema, una vía de escape así. No. La vía de escape es su provisión para resistir cada prueba que Él trae a nuestra vida. Entonces, olvídate eso de que es que Dios no me va a probar más de lo que yo puedo soportar. Mentira. Dios no va a dejar de proveerte de todo lo necesario para que enfrente cada situación de una manera adecuada. Dios sabe que si no proveyera, caerías con 10 gramos de prueba. 10 gramos de prueba. 0 gramos de prueba. Como Adán cayó en un lugar ideal, en el paraíso, con todo, y cayó en la prueba. Pero ¿quién fue quien soportó toda la prueba? El que no cayó. El que fue cargado sobre él todas las tentaciones y él ha provisto de una salida de escape. Dios provee de una manera suficiente para mantenernos firmes en Él, en dependencia suya. No hay ninguna situación en la vida en la que puedes soportar hasta un punto y a partir de ahí el Señor te ayudará. No. Todo momento en tu vida es por la gracia de Dios. Todo lo demás es arena, es engaño, es pensar que somos firmes por nuestra fuerza y no lo somos. La sabiduría que Dios provee es suficiente para cada situación de nuestra vida. Dice Hebreos 6, 17. Acompáñame y léelo conmigo. Hebreos 6, 17. Y con esto terminamos. Dice Hebreos 6, 17. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, estos son los creyentes, la inmutabilidad de su propósito, es decir, tiene un buen propósito, interpuso un juramento, versículo 18, a fin de por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos. Si no has huido para refugiarte, estás en problemas. La ira de Dios está como una espada a punto de caer sobre los pecadores. Si no has huido de tu pecado y de tu rebelión contra Dios, estás en un problema. Acude a Cristo. Ahora, si has acudido a Cristo, mira lo que dice. Somos grandemente animados echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza que echamos mano? Versículo 19. La cual tenemos como ancla del alma. Aquí ahora empieza a hablar como un lenguaje figurado. Esta esperanza que está delante de nosotros y la tomamos, es como un ancla para un barco, una esperanza segura y firme que penetra hasta dentro del velo, es decir, hasta el lugar santísimo del velo del tabernáculo. Es decir, aquel, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros
como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote, ¿qué? Para siempre. Echa manos de esa esperanza, de ese consuelo. La firmeza está en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria a ti, porque solo tú la mereces. Señor, y queremos darte la gloria por la firmeza en la que tú nos has puesto. Estamos firmes en tu gracia, en Cristo Jesús. Señor, Él es nuestra ancla firme, fuerte. Señor, y en medio de cualquier situación o dificultad te rogamos, Padre, que nuestra confianza no esté en las situaciones ideales o en nosotros mismos y nuestras capacidades o tolerando el pecado en nuestra vida, Señor, sino a pesar de las circunstancias esté nuestra firmeza arraigada en convicciones bíblicas, convicciones ciertas y seguras de quién eres tú. Tú eres fiel, tú eres soberano y has provisto en Cristo Jesús de un Salvador eterno, en el cual estamos firmes. Trae salvación a los que en esta mañana están sin Cristo, sin esperanza, sin perdón. Señor, trae convencimiento de pecado y que acudan y reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Y trae ánimo a nuestras vidas, para cada momento y también como comienzo de año, Señor, a crecer en convicciones bíblicas, convicción de estar firme en ti, Señor, en tu gracia. Señor, todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.